Hola, les damos la bienvenida a esta que es la última entrevista de la maratón de reflexión feminista aquí en La Periódica. En esta entrevista conversaremos con Odalis Cayambe, a quien vamos a extender la invitación para que se nos una. Odalis Cayambe es una lideresa trans que vive en la ciudad de Guayaquil y que ejerce la defensa de los derechos de sus compañeras trans que están privadas de libertad. Yo quisiera presentar a Odalis. Odalis actualmente estudia informática, nos contó hace muy poquito. También ella es defensora de derechos humanos, pero en específico de los derechos de sus compañeras trans, de mujeres trans y personas LGBTI. Por ejemplo, ella decidió dirigir o crear y dirigir la Fundación Vivir Libre en favor de las personas trans que están en este momento encerradas en las prisiones del país. También es la fundadora del primer albergue, casa de acogida, refugio para personas trans y LGBTI en la ciudad de Guayaquil, la Casa Trans. Estamos muy contentas de recibirte, Odalis. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es la situación a la que se enfrentan actualmente tus compañeras que están privadas de libertad? Bienvenida. Bueno, la situación, como todos lo hemos visto en el recinto carcelario, sobre todo generalizando, ¿no? Ha sido bien compleja, bien dura el hecho en que se ha privatizado el derecho a la vida, como nosotros decimos, ¿no? El derecho que no puedas tener agua, no puedas tener alimento, el que esté en un contexto de castigo, un encierro involuntario, que es lo que causa nuestro estado de excepción, violenta muchísimo a toda esta comunidad carcelaria. Pero en lo que es población trans LGBTI, no sabemos que somos una minoría dentro de la minoría. Entonces, como tales, somos personas, de humanos, que vivimos desaparecidas dentro de estos contextos. Violentadas en su totalidad, si de hecho, si la mayoría de esta situación viven de esta precariedad, nosotras mucho más. Entonces, lo lamentable es que nosotras, al no existir un registro, el hecho de no estar identificadas, el hecho de dónde estamos, de a dónde están, qué servicios se está dando a esta población vulnerable, como son la población trans LGBTI dentro de este sistema, y sobre todo, ¿no? El hecho de que este estado de excepción no garantiza ninguna garantía de vida, ni tampoco el hecho de tener una verdadera rehabilitación social. La inexistencia dentro de estos recintos carcelarios de un tema de salud es algo muy triste. Muchas compañeras no tienen accesibilidad al tema de salud. Bueno, acabo de decir el tema de tener un alimento, el tema de tener el hecho de tener agua saludable, y tampoco lo permiten, tampoco lo dejan, tampoco todo este modelo te limita hasta servir a los que tú quieres. Es bien complejo la situación de nosotras. Como te lo dije en su momento, el hecho de que desaparecemos. No sabemos y no saben dónde está la población. No hay un registro donde se identifique dónde está esta población, qué está pasando con ellos, por qué simplemente se habla de un traslado, se habla de un cambio de pabellón, se habla de que pudo haber salido libre, o simplemente hay que reconocerla a una morgue, sí que se puede reconocer. Entonces, es muy complejo nuestra situación de una realidad de una población, Daría, porque si hablamos de la mayoría, eh, vemos personas que viven en violencia, pero no la desaparecen, como desaparecen a nosotros. Alicia, a propósito de lo que tú hablas, ¿no? Es muy común en este momento en entrevistas, espacios de opinión, columnas escritas, que sean personas que nunca han experimentado el encierro ni la prisión, quienes hablen sobre esta situación, ¿no? No paramos de escuchar a los superministros del gobierno de Noboa, a los superministros del anterior gobierno de Lazo, ¿no? Que tenían las soluciones, que tenían las respuestas frente a la violencia. Yo quisiera preguntarte, Odalis, tú en carne propia, en primera persona has vivido la criminalización y el encierro en una cárcel. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo era tu vida antes y cómo es después de haber pasado por una prisión? Porque creo que ese testimonio es muy importante para entender qué significa enfrentarse al riesgo de ser encerrado en una prisión. Mira,
Desde la experiencia propia, como yo lo dije en una entrevista, Daría, de la experiencia propia, yo vivo el sentir de las compañeras privadas de libertad. Yo viví un sistema casi 5 años al cual lo sigo viendo ahora desde los medios digitales, lo sigo viendo desde los medios tradicionales, lo sigo viendo de los medios amarillistas, pero yo los viví. Y cuando yo lo que te puedo decir ahora, desde todo este contexto político, lo que a nosotros de verdad nos está faltando y lo que nos está haciendo recaer literalmente es las etiquetas, la generalización y la criminalización que existe en nosotras como mujeres trans. Daría, dentro de los centros carcelarios, relativamente, hay personas trans LGBTI con sentencias mínimas, que no se debería vivir toda una ola de violencia y desaparición a la cual se vive. Para nosotros no existe ninguna garantía de un derecho a una prelibertad, porque todo eso influye lo que es el tema económico. Se hablará desde los medios tradicionales el hecho que es un beneficio, pero beneficio que no llega a una realidad penitenciaria. No llegan a ningún contexto. Y yo siempre lo he dicho, lo único que ha causado estos gobiernos, sobre todo desde Lenín Moreno hasta la actualidad, con el tema de los estados de sección, es violentar una garantía de vida y con ello el no poder tener una verdadera rehabilitación social, porque muchas de nosotras, mujeres trans, que vivimos del círculo de violencia, somos totalmente que vivimos en precariedad y no tenemos para poder llevar o tener esta ayuda de estos ejes, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotras? Apegarnos a estas garantías que supuestamente da el gobierno, como el tema de la salud, perdón, como el tema del trabajo, como el tema de la cultura, como el tema del deporte. O sea, son formas en que nosotros podemos garantizar a tener estos beneficios de ley. Pero relativamente a estos estados de excepción, lo único que ha hecho es criminalizar a la población, siendo ya, estando dentro de un contexto de encierro, la generalización relativamente que vivimos dentro de los tejidos sociales, donde se habla que todas tenemos la culpa, que está bien hecho que estemos adentro, que no lo merecemos, que más no debería pasar, que es lo que tendríamos que vivir por ser trans. Y sin olvidar las etiquetas. Hay que recordar que más allá de la criminalización, la etiqueta que nosotros como población trans, población diversa, nos ha venido acarreando literalmente, ha sido el hecho de pensar, vestir y ser diferente. Y como tal, somos llevados por una etiqueta de mujeres alcohólicas, que vivimos en drogadicción, que somos, y sin números de etiquetas totalmente que nos ha venido siguiendo, y esto ha hecho que nosotras vivamos con un temor total en toda esta situación. Y recordando que en su mayoría de mujeres trans hemos pasado por un sistema de privación de libertad, no por ser criminales, solo por ser criminalizadas. Y en este estado de sección que se vive, no nos brinda ninguna oportunidad, ni dentro ni afuera del sistema. Te lo digo como una mujer privada de libertad, que tengo ya 6 años fuera del sistema, pero ni la etiqueta, ni la criminalización, ni la generalización ha permitido que yo tenga una verdadera rehabilitación fuera del sistema, más allá de lo que se pudo exigir de fundación dentro del sistema. Odalis, a propósito de eso, creo que es muy importante recordarle a las personas que en estos procesos de generalización, ¿no? Se conoce, se sabe con estadística que la principal función, labor, profesión o actividad económica a la que se dedican las mujeres trans es el trabajo sexual callejizado. Esa que viene a ser casi la única opción de ejercicio económico para las compañeras trans, hubo un tiempo en el que también estuvo criminalizada el ejercicio. Por ejemplo, recordemos, hasta el año de 1997 era legal y lícito que el Estado ecuatoriano, a través de policías y militares, puedan encerrar a las mujeres trans, a los hombres gays que estaban en el espacio público
ejerciendo o no el derecho al trabajo sexual. Yo quisiera preguntarte frente a eso, ¿no? Que parece tan lejano, 1997, casi que parece que son 30 años de diferencia, pero a día de hoy y en medio de esta ola de violencia, ¿cómo están sobreviviendo las mujeres trans? Porque de un lado tenemos las balas del Estado y del otro tenemos las agresiones del crimen organizado. ¿Es vivible? ¿Cómo tú que estás en relacionamiento directo con las compañeras que están fuera del contexto de prisión, cómo están sobreviviendo? Conocemos del caso de las amenazas hacia las compañeras que ejercen el trabajo sexual, amenazas que vienen desde el Estado, pero que también vienen de los grupos del crimen organizado. ¿Cómo sobrevivir en medio de esta guerra? Mira, ya, tú me hablas desde una historia, como tú dices ya, desde 1997, yo tengo 42 años, yo ejercí trabajo sexual de 2 años, yo viví, pude raspar esta violencia, ¿no? Pude ir raspando y también viví esta violencia al comienzo. Yo siempre he dicho que a nosotras como población nos falta un poco de memoria. Entre esa memoria, el saber conocer que a nosotras mucho más de una especialización. Todas sabemos que existe una especialización, todas sabemos que existen unas normativas, sabemos que existen leyes que nos amparan como población diversa, pero no nos saben explicar que existe una constitución que nos ampara como parte de la sociedad civil, y como tal no somos vistas nosotros. Y como tal, de la experiencia propia, desde aquellos tiempos a esta realidad, sigue siendo lo mismo. Se habla mucho de normativas y leyes, pero la violencia, sobre todo a las mujeres, mujeres trans que ejercen el trabajo sexual desde la calle no regularizado, somos mujeres trans que todavía corremos con los tacos de la mano, que todavía nos llevan a las cárceles con el pretexto hoy en día que no tenemos una documentación, que nos llevan a la cárcel por ser migrantes, nos llevan a la cárcel por ser afro. Solamente existen excusas de los ejes judiciales hacia nosotras, desde todos los puntos, metropolitanos, policía. O sea, si antes nos partían las cabezas y nos hacían tirar al salado, en la actualidad existen nuevas formas de violencia que igual nos criminalizan y nos hacen vivir esta onda de violencia. ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo hemos subsistido? Romantizando la violencia. Porque ni un Estado ni un gobierno, a pesar de una especialización y normativa, nos ha visto como parte de la sociedad civil y solo nos ha orillado literalmente a las esquinas de las periferias y dentro de los contextos sociales arrumadas, donde nadie nos pueda ver, donde nos toca pagar doble arriendo para poder vivir y un techo que ni siquiera es digno, donde nosotras olemos, sentimos, palpamos la violencia. Entonces, nosotros nos ha tocado sobrevivir y resistir desde la violencia y con la violencia, a que cada día, desde aquellos tiempos, que a estos tiempos, simplemente despertar y agradecer a Dios por estar vivas, porque nosotras como mujeres trans, lo único que nuestro interés es en el día a día, en que, bueno, estoy respirando, gracias a Dios, porque no sabemos si vamos a seguir vivas, porque no sabemos si vamos a despertar, porque no sabemos qué va a pasar con nosotras, porque ningún eje de justicia le interesa en realidad que la población trans viva en una democracia clara. Desde aquello y ahora, hermana, sigue siendo lo mismo, pero con diferentes modelos. Pero la violencia está ahí para las trabajadoras sexuales, para las personas que vivimos PBS, para las personas que viven en situación de calle. Hemos visto cómo se criminaliza. Nosotros también sufrimos el hecho que estos temas de materialización también nos violenten. Pero simplemente, como saben que no tenemos ni familia ni nadie que nos pueda defender, callamos y vivimos y romantizamos la violencia y tratamos de subsistir y resistir a cómo se ha podido de todos los puntos. El trabajo sexual es parte de lo que nosotras podemos hacer, relativamente casi el 80% del trabajo sexual, porque son una de las pocas oportunidades que tenemos y el resto sabemos que viene de los mismos cuerpos, ¿no? Y empoderamiento de uno propio. No es porque nadie nos garantice y nadie nos financia el tener una peluquería, tener un restaurante. Somos del trabajo sexual y nosotras mismos que implementamos esta lucha.
y así tratamos de sobrevivir a todo este contexto de violencia, porque nosotras como parte de la sociedad civil, Daría, también sufrimos en estos estados de sección, no podemos trabajar en las noches, vivimos corriendo, si nos arriesgamos nos meten presas, nos apalean y tenemos simplemente callar porque una fiscalía no toma una denuncia, porque no lo merecemos según ellos, porque hemos roto protocolos y nadie en realidad sabe que nosotros lo que hacemos es subsistir y resistir. Y si hablamos de los contextos sociales, las mujeres trans que tenemos peluquería, que tenemos restaurantes o que tenemos cualquier emprendimiento, también nos afecta. También nos afecta y muchísimo, desde el crimen organizado, desde estas estructuras de vacunas que se han venido formando, desde las mismas vacunas en las calles, el trabajo sexual. Vivimos la violencia, pero simplemente a nosotras no nos escuchan, porque todo el enfoque heteronormado que existe en Ecuador va dirigido a cierta población y a quien mejor convenga. Pero como nosotras somos minoría entre minoría, nuestra voz nunca se escucha y nos toca romantizar y sobrevivir y existir a todo esto. Nos ha tocado desde las cárceles, desde las calles, desde los hospitales, de todos los ejes que nos han obligado a vivir, nos ha tocado resistir y sobrevivir y echarle para adelante, a pesar que también nos dan nuestra parte en todo esto, aunque creen que nosotros no sufrimos esa clase de violencia. Y a propósito de lo que tú mencionas, nos parece muy importante a nosotras también hacer un ejercicio de reflexión sobre, a ver, actualmente se dice en redes sociales, en entrevistas, en paneles de opinión, que los responsables de la violencia son los terroristas. Pero a nosotras sí nos parece muy importante hacer un poco de memoria. A ver, recordemos algo. Recordemos quiénes son los responsables del actual sistema penitenciario. A ver, durante el gobierno del extinto partido Alianza País, el expresidente Rafael Correa junto con unos superministros, José Serrano, Lady Zúñiga, Rosana Alvarado, llevaron a cabo una de las transformaciones más brutales de las cárceles y prisiones en el país. Organizaciones sociales como Mujeres de Frente denunciaron en aquella época las vulneraciones a los derechos humanos que vivían las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque en los traslados que se hacían para dirigirles de ciertas cárceles de seguridad media, se rompían todos los tejidos sociales, es decir, esas personas privadas de libertad se quedaban sin sus familiares, sin el acceso a visitas de sus hijos, sin ninguna forma de sostener la vida desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Es importante recordar que ese gobierno creó el megasistema carcelario, pero no se quedó ahí. Los siguientes gobiernos, como los de Moreno y los de Guillermo Lasso, no pararon de tener actitudes y realizar actividades. Por ejemplo, la intromisión en las masacres carcelarias que se dieron en el año 2021, la intromisión o la solución frente a esas masacres parecía ser que militares y policías ingresen a las cárceles. ¿Qué sucedieron cuando ingresaron? Graves violaciones de derechos humanos. Y actualmente el gobierno de Daniel Noboa ha presentado como respuesta a los motines que se realizan dentro de las cárceles, los pedidos de auxilio, porque no hay comida, porque les han quitado el agua. La respuesta ha sido más militarización, más balas, entrar a las cárceles a retomar el supuesto control. Yo te pregunto, Dalis, ¿de quién es la responsabilidad de esta violencia dentro y fuera de las cárceles? Uf. Mira, yo lo voy a hablar desde el título personal, así me jale el pito, como dicen por ahí. Para mí como una sobreviviente de esta violencia, literalmente, yo siempre voy a decir que es el Estado. El Estado interrumpe esa paz, literal, esa paz que se lleva dentro de un sistema que por años se ha llevado, como se ha llevado el sistema. Porque yo digo que el gobierno es más culpable de todo esto que se vive dentro de las cárceles, es porque ellos entran con una orden, donde ellos generalizan, donde ellos castigan a todos, donde entran con armas y disparan a ciegas sin importar quién esté en el camino, quiénes son. Y los que primero terminan
en las fosas comunes son las personas más débiles, personas con sentencias mínimas, porque los verdaderos ni siquiera los nombran. Es más, se habla de 3.000 personas detenidas privadas, ahora detenidas en todo este contexto que se ha armado. Pero tú has escuchado que han cogido a personas que de verdad deberían estar dentro de un sistema. No, no. Y te lo hablo de lo personal porque yo dentro de 5 años pude conocer a muchas personas que no escucho sus nombres, no escucho sus voces. Y ahí me pongo a pensar, esto solamente es un ataque de gobierno, como siempre ha hecho hacia la minoría. Yo lo viví. Yo vi cómo entraron a matar a muchas personas. Esto lo viví cuando hubo la fuga en el 2013, en diciembre del 2013, hoy se me fue la cabeza, en la que era la antigua cárcel, el antiguo CDP. Yo lo viví como sin importar a nadie, murió gente asfixiada porque entraba con su bomba molotov a todo el mundo, donde te comenzaban a golpear. Y para el Estado, y para el gobierno, para los gobiernos, y lo que venden a la sociedad es que el amotinamiento viene desde las cárceles. Oye, hermana, son años, yo siempre digo que si a Jesucristo, que siendo una realidad dentro de una religión, al lado de él lo crucificaron al lado de un ladrón. Son años, miles de años que si hablamos de esos contextos ideológicos, y no ha cambiado. Ahora el amarillismo desde los medios y obviamente de los gobiernos hacen ver a los privados de libertad generalizándolos como personas que no quieren una rehabilitación, personas que practican el abotinamiento, cuando son ellos que generalizan estas problemáticas para poder infundir el miedo dentro de la sociedad. Y obviamente hacer ver a las personas que están privadas de libertad, obviamente, a las que buscan una rehabilitación, como unos terroristas, como los llaman hoy en día, y criminales. Oye, hermana, te lo juro que es muy... Esto es lo que se vive, sobre todo para las personas ex privadas de libertad, es un sinónimo de terror. Yo, sí, hermana, es un sinónimo de terror, porque el contexto de violencia se sigue viviendo, se vivirá hasta que no haya un gobierno que de verdad, en realidad, quiera trabajar en un modelo de rehabilitación social. Tú dijiste de lo que fomentó el nuevo modelo de gestión penitenciaria, el gobierno del desaparecido presidente en ese tiempo con la subsecretaria, creo que era Carla Benítez, donde yo siempre ahora me pongo a analizar el modelo Bukelele. Tal vez el modelo Bukele, la palabra Bukele, es un modelo que tal vez socialmente no se implementó, pero las cárceles ya se implementaron. Ese modelo fue implementado ahí. Desde ahí vino la violencia, porque a nosotras, como privados de libertad, nos garantizaron el hecho de vivir en derecho dentro de las cárceles. Por eso es que nos sacaron del penal García de Moreno casi desnudos. ¿Y a qué nos llevaron a un supuesto modelo? Si te lo hablo de una población generalizada, a vestirnos de naranja, encerrarnos en una celda casi por 3 meses, sin agua, sin alimentos y vivir drogados, porque eso es lo que nos daban drogas para supuestamente poder asimilar el consumo, y casi todas las drogadictas. Este modelo ya se implementó supuestamente durante, creo, 1 año, pero después del año, ¿qué pasó? Lo abandonaron, donde los propios familiares tenían que llevar pinturas, acuarelas, útiles para poder sobrevivir el modelo. Supuestamente por eso implementaron varios modelos de sistema carcelario en el país, a los cuales todos fueron fallidos. Y si hablamos de los derechos, como lo dijo en su momento Carla Benítez, con todo su grupo que tenía de trabajo, supuestamente en tema de diversidad, en Ecuador no se habla, no se ha visto y ni se sabe de un trato prioritario a personas vulnerables como somos las mujeres trans LGBTI. Y cómo no desaparece, porque no hay un registro que nos identifique como desde nuestra expresión, nuestra identidad y nuestra realidad, se sigue invisibilizando y solamente se sigue romantizando los temas carcelarios en su totalidad. Odalis, tomando las palabras
tu reflexión y tu propia experiencia, en este momento vemos, por ejemplo, con la declaratoria de el presidente Daniel Noboa, ha declarado 22 grupos del crimen organizado como terroristas. Ha mencionado que van a colocar toda la mano dura del Estado a través de militares y policías en las calles, van a resguardar todos los espacios para que ya no exista más violencia. Pero lo que no hemos parado de ver durante estas 2 semanas, desde que se aprobó el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, no hemos parado de ver noticias, mensajes, publicaciones de terroristas, niños, adolescentes, hombres jóvenes, negros, afro-racializados, empobrecidos, que son los supuestos terroristas capturados. Yo- y nosotros nos hacemos una pregunta. Esas personas que ya han sido capturadas, que se han cometido violaciones de derechos humanos consigo, contra su dignidad, van a terminar yendo a las mismas prisiones donde se supone que el Estado no ha podido generar ningún programa de rehabilitación social. Yo te pregunto frontalmente, Odalis, ¿qué hay que hacer con las cárceles? ¿Está bien que el gobierno de Daniel Noboa se vaya a gastar decenas de millones de dólares en la creación de 2 nuevas megacárceles? No, me parece una completa eso, como he dicho. En la penitenciaria litoral hay buen espacio para implementar un modelo. Simplemente es un modelo y un modelo que puede cambiar, es un sistema, es un verdadero modelo de rehabilitación social. Ahora, si quieren implementar espacio para encerrar a personas inocentes, porque es la realidad, porque los que van a las cárceles relativamente son personas que viven precariedad, personas que viven en zonas periféricas, personas que viven en zonas rurales, en comunidades que muchas veces en su momento, hoy en día, no jamás pensaron que el hecho de tener un tatuaje iba a ser sinónimo de cárcel, persecución e incidencia, ¿no? Entonces, me parece una estupidez que se quiera gastar millones y millones implementando cuando las cárceles lo que se debería es, yo creo, en su totalidad es garantizar los derechos humanos, implementar modelos de rehabilitación social y no seguir llenando las cárceles, porque en sí, como lo dije antes, las cárceles es un modelo que viene por antigüedades, por siglos. Y todos sabemos que dentro de una cárcel, el que se quiere rehabilitar, el que tiene la oportunidad de rehabilitarse, se rehabilita. Pero el que no, saben que es una escuela del mal, en que muchas personas que nunca conocieron un sistema violento tienen que aprender a sobrevivir y ser parte de este sistema para estar en paz. Y esto hace todo este contexto político como es el conflicto armado interno. La verdad, a mí me parece una locura que se quiera gastar dinero en implementaciones cuando la penitenciaría tiene rendos de espacio. Oye, ¿por qué no modificar esa cárcel máxima seguridad que está al lado de la zona de la Ocho Guaya? ¿Por qué no implementar espacios porque oye, hay altísima tierra donde se pueda trabajar, espacio donde se pueda trabajar. La cárcel, la penitenciaría tiene espacios donde todavía no están ni terminados desde el supuesto modelo de gestión. O sea, relativamente yo siempre he dicho, las cárceles se hicieron literalmente para vivir de los presos. Simple y sencillo. Todo esto es político. ¿Por qué político? Y me van a matar por esto, pero bueno, ¿por qué político? Porque ahí viene el tema de implementación de recursos para armas, para uniformes, para alimentos, para supuestos sistemas de rehabilitación. Oye, ¿qué han hecho con todos los ingresos anuales que hay para este modelo de rehabilitación? Sí, cuando llevamos casi ya mismo como más de 4 años en un modelo de estado de excepción, ¿a dónde va el dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Qué lo hace? Y ahora a pensar gastar en millones y millones de dólares con estos discursos, por Dios, cuando debería en realidad trabajar con ese dinero en un verdadero modelo de rehabilitación social, porque yo, como lo dije antes, en su mayoría la sociedad civil saben que a las cárceles van los débiles, los precarios y los inocentes. Hasta música hay, recuerda, la música, hasta música hay, la cárcel se ha hecho solamente para los pobres, porque ¿a dónde están los ricos? E incluso, yo lo dije,
Ya que siguen a la gente, que la persiguen, la tosiguen por un tatuaje, ¿por qué no la van a buscar a Cintia Viteri? Que ella muestra todo su orgullo. ¿Por qué no van a buscar a esta alcaldesa ¿cómo se llama? Que también anda tatuada y anda con significativos. ¿Por qué no les van a tumbar la casa a ellos? ¿Por qué no las van a torturar a ellos? ¿Por qué no las apresan a ellos? ¿Por qué no las lían a estos grupos delictivos? Y también, ¿por qué no las llaman terroristas? ¿Por qué si a la gente pobre? ¿Por qué si a las personas más vulnerables? ¿Por qué a la diversidad nos siguen criminalizando? Solamente porque es acciones políticas que hay intereses entre medios. Pues bueno, es parte de lo que nos toca vivir nosotras como sociedad civil y sobre todo de vivir en precarización y pobreza y marginalidad. El poder soportar esta ola de violencia política que vemos de todos los ejes, hermana. Desde todos los ejes, como te vuelvo y repito. Me indigna saber que Cintia Viteri tenga horrendo tatuaje y no le vayan a tumbar a la casa. Pero sin embargo, cualquier X persona en situación precaria que tenga un tatuaje le dan palo, los torturan y los mandan a la cárcel. Lo que estamos viendo claramente, lo que estamos sintiendo es un genocidio, como dije una vez, una práctica de violencia, lo que se está viendo dentro de los redes políticos. Y si nosotras no hacemos visible desde estos espacios, es imposible que se reconozca la violencia y se siga romantizando desde los medios tradicionales. Claramente sabemos que parte del gobierno y su función es tenernos a nosotros como sociedad civil como monos de circo, aplaudiendo cualquier acción que creemos que está bien. Pero la realidad la sabemos la que vivimos, la realidad sabemos la que escuchamos a diario, la violencia que existe, la que vemos a compañeras morir, la que vemos compañeras desaparecer, la que cuando preguntamos no sabemos dónde están, porque simplemente hay respuestas tontas, pero no viables a una vida. Odalis, para ir finalizando, cerrando, esta es la última entrevista que realizamos en la Maratón de Reflexión Feminista de la Periódica. Yo quisiera preguntarte, Odalis, quienes nos están mirando, quienes no han pasado aún por la cárcel y la prisión, ¿qué pueden hacer en favor de las iniciativas que llevan a cabo organizaciones como la que tú creaste, la Casa Trans, que es un espacio de refugio en la ciudad de Guayaquil para personas trans? Una invitación y una exigencia. ¿Qué pueden hacer las personas que nos están mirando y escuchando sobre esta realidad que de seguro no la conocen para ayudar a estas iniciativas? Mira, yo creo que primero se vería, a mí siempre he dicho que lo primero que a mí me gustaría que una sociedad haga es que se eduque. La educación es muy importante. Como dije, existe una memoria vacía desde una realidad. Entonces, y desde una etiqueta seguimos siendo criminalizadas. Y yo creo que con la educación ayudaría muchísimo a minimizar el impacto, sobre todo de discriminación, odio que existe dentro de la sociedad, ¿no? Y que nos vean a nosotros como parte de la sociedad civil y de lo que nosotros podemos brindar a la sociedad. Porque nosotros también somos capaces, lo único que ni lo único, o sea, parte de nuestra vida es el pensar, vestirnos y ser diferentes. Nuestras capacidades están ahí, son tangibles y que estamos prestas a ser parte de la sociedad civil. Y obviamente sensibilizarse un poco, vuelvo y repito, a las cárceles que están llenas de gente inocente en su realidad. En contexto, yo nunca voy a estar de acuerdo con las personas que hacen mal, que hacen daño. Es más, yo las he tenido a mi lado, he escuchado su historia y a mí mismo me ha dado ganas de maldito, sal de aquí como eres así. Entonces, pero existe otra realidad. Existe y todos lo sabemos. Y desde ahí debemos sensibilizarnos y no dejarnos llevar por esta incidencia generalizada de odio social que existe dentro del entorno, donde nos generalizan a todos como ahora nos llaman terroristas. Y no debería ser, porque el terrorismo es otro sentir. Y lo que hacemos nosotras como defensores de derechos es una lucha para que cambie una realidad de violencia. Y hablo desde todo, porque la lucha hay desde la población LGBTI, luchas feministas, mujeres en cárceles, y sin número de temas también sociales. Pero hay ciertas necesidades que son más necesarias, entre este de educar a una población sobre una realidad de vida como somos nosotras las mujeres. Esto irá cambiando poco a poco la realidad de todas nosotras como parte de la sociedad civil. Eso. Muchísimas gracias, Odalis. Agradecemos no solo el tiempo, sino también el compartir la experiencia.
narrarnos en primera persona tu historia es muy importante. Les agradecemos a quienes se han conectado a esta entrevista. Les invitamos a que la compartan, apoyen el periodismo feminista. Para nosotras las voces de Odalis, Juanita Francis, Carol Noroña, Ana Vera, Fernando Bastías, Silvana Tapia son muy importantes porque son posturas críticas frente a la realidad. No concebimos un Ecuador en el que se normalice la guerra, el terrorismo, cuando sabemos que aquí hay culpables y son muchísimo más extensos. No pueden ser los culpables de esta ola de violencia esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes afro, negros, racializados, empobrecidos, que cargan tatuajes, cuando sabemos que hay muchísima alianza de parte de los grupos del crimen organizado con los estados y los gobiernos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Odalis, que tengas una excelente tarde y noche. Nos vemos en una próxima maratón feminista aquí en La Periáfera. Chao.